Buenas noches, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa, les damos la bienvenida a una nueva capacitación virtual. Este es un espacio digital creado por Aceros Arequipa para dar conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en tu trabajo y les permitirán enriquecer sus conocimientos para realizar más y mejores trabajos. Estimados amigos, hoy nuestro capacitador será el profesor Carlos León y nos va a hablar sobre tratamiento térmico en trabajos de carpintería metálica. Antes de iniciar, solo quiero recordarles que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para eso debemos mantener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla pueden ir colocando sus consultas en los comentarios del Facebook Live, las cuales serán atendidas por el profesor al final de la charla. También entregaremos un certificado virtual para quienes aprueben un breve cuestionario que realizaremos al final de la charla. Muy bien, ahora sí, los dejo con Carlos León. ¿Qué tal, estimado Juan Carlos? Muy buenas noches, muchas gracias por el apoyo. Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva capacitación virtual con sus amigos de Aceros Arequipa. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante denominado tratamientos térmicos en trabajos de carpintería metálica. Es un tema interesante por el hecho de que en nuestros talleres donde realizamos nuestros trabajos de carpintería metálica, liviana, mediana o quizás también pesada, podemos realizar de repente este tipo de trabajos de tratamientos térmicos para desarrollar algunas herramientas auxiliares como son los cinceles, los punzones y hasta, ¿por qué no?, fabricarnos un pequeño martillo por ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto, vamos a ver nuestra agenda para hoy, no sin antes saludar a todos nuestros amigos que nos ven de distintas partes del Perú y también desde Bolivia. Un fuerte abrazo para todos ustedes en esta noche. Nuestra agenda para hoy va a ser la siguiente: clasificación de los aceros, reconocimiento de los aceros, tipo de tratamientos térmicos y la aplicación en el forjado, templado y revenido de un cincel. ¿Sí? Vamos a ver estos puntos, vamos a empezar de la parte más básica y poco a poco vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Entonces, para la clasificación del acero hay que tener unos conceptos básicos de antemano, hay que saber, ¿no? El tema es la tolerancia de los aceros de la norma A36. Estos aceros son los aceros que normalmente trabajamos en los talleres de carpintería metálica. Llámese el cuadrado, el redondo, la platina, el ángulo, la T, los tubos, tanto laminados en frío como laminados en caliente. ¿No es así? Claro que están de otra norma, pero son aceros estructurales. ¿Ok? Tenemos que conocer lo que son lo que es el ISO, ¿no? ¿Qué cosa es el ISO? Es una nación internacional que crea estándares internacionales. Las normas son especificaciones técnicas elaboradas por consenso, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre los estudiosos, la parte comercial y los usuarios, ¿no es así? Entonces crean un consenso, necesitamos determinar un determinado producto que tenga ciertas características y normalizan, estandarizan cuáles son las características de este producto. Obviamente, dentro de esta normalización implica lo que son las tolerancias también. Entonces, ¿qué márgenes de tolerancia van a tener? Cuando se cumple con todo esto, podemos hablar de calidad, que un producto cumple con una calidad determinada, ¿correcto? Entonces, siguiendo estos parámetros, vamos a obtener lo que es la calidad. Ahora, en este caso, la norma ASTM A36, ¿a
qué se refiere? ¿Cuáles son las características de estos productos bajo la norma ASTM A36? Primero, la composición química. Esta composición química nos va a dar como resultado, ¿qué cosa? Propiedades mecánicas. ¿Qué otra cosa se involucra el tema de las normas, las tolerancias y la calidad? Las dimensiones del producto, el largo, el peso, el ancho, el espesor, el grosor, ¿sí? Y también lo que es el acabado superficial. Cuando cumplimos con todos estos parámetros determinados en la norma STM A36, podemos decir que el producto es de calidad. Basta con que el producto no cumpla alguno de estos parámetros o esté fuera de las tolerancias, este producto, por más que sea de 4, cumpla con 3 y menos con 1, no cumple con el tema de la calidad. Así de sencillo. Calidad es el cumplimiento de todos los parámetros normalizados en la norma, ¿ok? Entonces, eso es un detalle importante que tenemos que saber. Dentro de la norma 36, para las barras y perfiles tenemos la composición química, ¿no? Carbono 0.26, silicio 0.40%, fósforo y azufre entre 0.04 y 0.05%. ¿Por qué en la norma 36, que son aceros estructurales, se restringe bastante estos dos elementos químicos, tanto lo que es el fósforo y el azufre? Porque estos elementos químicos son perjudiciales para el tema de la soldabilidad del acero. Entonces, estos valores son los valores máximos. ¿Ok? Ahora, propiedades de composición química y propiedades mecánicas. Dentro de la norma 36 se establece que el límite de influencia para estos aceros debe ser 25,3 kilogramos por milímetro cuadrado y la resistencia a la tracción debe ser de 40,8 kilogramos por milímetros cuadrados. En megapascales sería 250 megapascales y en la tracción sería 400 megapascales. El porcentaje de alargamiento debe fluctuar entre 15 a 20%. Y el peso va de acuerdo a las dimensiones del producto. Entonces, esto es más o menos para ir viendo cómo es el tema de las normas, cuáles son los estándares, ¿sí? Dentro de lo que es Aceros Arequipa, una empresa peruana con 56 años ya de existencia que nació en la ciudad de Arequipa, hoy por hoy cuenta con todo su proceso de fabricación acá cerquísima a Lima, en la ciudad de Pisco. Desarrollamos todos nuestros productos, los cuales pueden encontrarlos en nuestra página web, ¿sí? Y entonces acá tenemos una hoja técnica. ¿Cuál es la importancia de contar con esta información que esté a nuestro alcance, a nuestra disposición? Es lo siguiente, que en estas hojas técnicas lo que vamos a encontrar es justamente el nombre del producto y las calidades en las que podemos encontrar. En este caso estamos hablando de barras redondas, lisas y pulidas. Tenemos en la calidad ASTM A36 y también en la calidad SAI 1045. Hoy ya no solamente es ASTM, sino también SAI 1045. Más adelantito vamos a hablar de estas diferencias, ¿ok? Pero estos son uno de los puntos que podemos encontrar en la descripción de las hojas técnicas. La descripción, las calidades, los estándares, vamos a encontrar las medidas disponibles, de acuerdo al caso sea en pulgadas o sea en milímetros, vamos a encontrar la composición química, vamos a encontrar las tolerancias dimensionales, ¿sí? Que es algo muy importante, y también vamos a encontrar las certificaciones internacionales como es el ISO, ¿sí? Que certifican justamente en este caso lo que es la calidad, el medio ambiente y lo que es seguridad y salud ocupacional. Las pueden encontrar en nuestra página web www.acerosarequipa.com. No solamente hay esa información, sino que también hay mucha información para nuestros públicos objetivos y nuestros clientes, como son los maestros de obra, albañiles, fierreros, los ingenieros civiles, los arquitectos, y también para los amigos metalmecánicos que nos acompañan esta noche, ¿no? Talleres de carpintería metálica, pequeñas industrias metalmecánicas. Normas internacionales. Hemos visto en la ficha técnica anterior que hemos hablado de ASTM y también de la norma SAE. Entonces vamos a ver qué cosa es esto, ¿no? ASTM, Asociación Americana de Ensayo de Materiales. AISI, ¿qué será la AISI? Porque por ahí en algunas hojas técnicas vamos a encontrar esta norma. Pues AISI es el Instituto Americano de Hierro y Carbono. También vamos a encontrar lo que es SAE. ¿A qué se refiere SAE? Sociedad de Ingenieros Automotrices. El ISO, que es Organización Internacional de Estándares. ¿A qué se refiere todo esto de acá? Y si se dan cuenta, son
normas americanas, son estándares americanos que por lo general son los más empleados en el mundo, lo que no deja de que en cada país o en cada región tengan sus propias normas. En el Perú nos basamos básicamente en estas normas de acá, ASTM, AISI y la SAE para el tema del acero. ¿En qué se diferencian estas dos normas? Básicamente en que la ASTM-C especializa, por así decirlo, en lo que son las propiedades mecánicas del acero. Y la ISI y la SAE se verifica o se especializa en la clasificación del acero por la composición química. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque justamente para hablar de tratamientos térmicos es importante saber cuáles son estas diferencias y saber la composición química de los aceros, porque vamos a aplicar justamente un tratamiento térmico. ¿Sí? Ahora, si queremos clasificar los aceros por el tema de la norma AISI o SAE, tenemos que saber que todos los aceros cuentan con una clasificación, con un código, ¿sí? Un código que puede ser entre 4 a 5 dígitos, ¿no? Este código identificador se lee de la siguiente manera. Entonces tenemos acá, por lo general, códigos de 4 dígitos y el primer dígito me va a determinar la modificación de la aleación principal. Entonces, todos los aceros con un código que empiece con 1 nos va a indicar de que es un acero al carbono. Cuando es 2, al níquel. Cuando es 3, al níquel cromo. Cuando es 4, molibdeno. Cuando es 5, cromo. Cuando es 6, cromo vanadio. Cuando es 7, tungsteno cobalto. Cuando es 8, níquel cromo. Cuando es 9, manganeso silicio. ¿Sí? Entonces, el primer código nos va a identificar la aleación principal que tiene este acero. Tenemos 3 códigos, 3 dígitos más que vamos a ver a qué se refieren cada uno de estos. ¿Sí? Acá no estamos hablando tanto de la resistencia a la reacción, sino es que cómo se va a comportar este acero o estos elementos químicos en la pieza que se está trabajando. El segundo dígito nos va a indicar la modificación a la aleación principal. Ok. Entonces sabemos por la lámina anterior que 1 se refería al carbono, 2 al níquel y así sucesivamente. Entonces, 1 me va a indicar que es un acero al carbono. Pero el segundo dígito me va a indicar la modificación principal que tiene. Cuando es 0, es que no tiene una modificación principal, sino que es un acero al carbono ordinario, simple. ¿Ok? Cuando va 1, 1, quiere decir que es un acero al carbono, pero el siguiente dígito 1 me indica que es un acero al carbono resulfurado de fácil maquinación. O sea que va a ser fácil el desbaste de este material cuando se coloque en un torno, en una fresa, cuando tenga un maquinado en particular. Cuando es 3, nos va a indicar que tiene una aleación de manganeso y así sucesivamente. Fíjense, hay infinidad de clasificaciones y código de identificación. Tenemos el 1.0, el 1.1, el 1.3, el 1.5, el 2.3, el 2.5, el 3.1. Y fíjense las distintas variaciones en la composición química. Pueden ser de mayor resistencia a la abrasión, puede ser de mayor resistencia al corte, puede ser de mayor resistencia a la temperatura, al desgaste. Y esta es la primera lámina del segundo dígito. Fíjense, tenemos una segunda lámina del segundo dígito, con el 4, el 5, el 6, el 8. Fíjense, molibdeno, níquel molibdeno, níquel cromo, níquel molibdeno, aceros al cromo, medio cromo. Entonces, hablar al detalle de cada uno de estos, perderíamos el foco de lo que nos interesa, que es justamente el tratamiento térmico en trabajos de carpintería metálica. Entonces, normalmente en nuestros talleres de carpintería metálica no trabajamos con este tipo de aceros porque son aceros especiales para determinados usos y funciones muy específicas, como la pieza de un motor, como la pieza de una máquina mucho mayor. ¿No es así? La tercera hoja del segundo dígito, 87, 88, 92, 93, ya aparecen los especiales con 5 dígitos, ¿no? Entonces, infinidad de clasificaciones que hay dentro de la norma AISI y SAE, ¿no? Y los dos últimos dígitos, el tercer y cuarto dígito, se refieren al porcentaje de carbono que tiene. ¿Por qué hablamos mucho del carbono? Porque justamente sin el carbono
no habría acero. Acuérdense que el acero es una mezcla, una combinación entre el hierro y el carbón. Entonces, el tercer y cuarto dígito nos van a dar el porcentaje en centésimas del carbono. Entonces, si tenemos un acero, SAE 1018 o 1018, vamos a leerlo de la siguiente manera, que es un acero que su prelación principal es carbono, no tiene otros agregados y el porcentaje del carbono es de 0.18% de carbono. En un SAE 1020 o 1020, aleación principal carbono, sin agregados o modificaciones, y, acá había un pequeño error, debería ser 20, sería 0.20% de carbono. Y en el 1045 sería lo mismo. 1 que es un acero al carbono, 2 que no tiene agregados, y el 45 me indica el porcentaje de carbono. ¿Correcto? Hasta aquí lo que hemos visto es básicamente la clasificación de los aceros de acuerdo a la composición química y de acuerdo a las normas internacionales, normas americanas como es AISI y la SAE. Ahora, como yo les mencionaba, dentro de nuestros talleres es difícilmente que trabajemos con este tipo de aceros en nuestros talleres de carpintería metálica. A lo mucho hemos trabajado de repente con un 1045, ¿no? En barras redondas lisas. De repente hemos trabajado o soldado una hoja de muelle, ¿no? De repente hemos tenido que trabajar con una barra corrugada para hacer algún tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo reconocer de repente el tipo de acero para también aplicar el determinado tipo de electrodo que vamos a trabajar? Entonces, una forma algo sencilla y práctica y común que se hace justamente en los talleres es reconocer los materiales o los tipos de acero de acuerdo al tipo de chispa. Y podemos determinar la composición química, la probable composición química que tiene. De acuerdo a la chispa, vamos a determinar, vamos a tener una noción del tipo de acero que es, ¿sí? Acá fíjense, distintas chispas que son sometidas cuando colocamos justamente el material o la probeta ante un esmeril de banco o ante una moladora, un disco de piedra, un disco de desbaste. Entonces, vemos acá los ramilletes, podemos ver acá las espigas, y acá nos puede decir, la primera dice, ramillete con espinas y puntas lanza color azul. Ah, punta lanza con punta color azul. Ah, ya. Estas son las chispas. Entonces, ¿qué tipo de acero será de acuerdo a esta tabla? Tipo de acero, acero templado y revenido. En AISI sería 40-41, composición química 0.42% de carbono, 1.1 de silicio y 0.02 de moleideno. Normalmente las hojas de muelle están en este rango de cada 41-40 de acuerdo a la ISI y la composición química es esta acá, 0.42% de carbono. Al igual que los resortes, ¿sí? Están entre 45 a 55% de carbono, 0.45 a 0.55% de carbono, ¿sí? La segunda, líneas continuas onduladas, espinas formando pues estallidos de carbono. ¿Cuál es el estallido de carbono? Estos de acá. Estos puntitos de acá son los estallidos de carbono. Y acá podemos ver justamente la composición química. Y así sucesivamente podemos ver, fíjense, acá hay mayor cantidad de chispas. Y acá el porcentaje es más alto, y este en 1.05% de carbono. Entonces, ojo, dato interesante. A mayor número de chispas, a mayor color rojo intenso, nos va a indicar que tiene mayor número de carbono. Mayor porcentaje de carbono. Y así podemos ver otro tipo de chispas y también podemos clasificarlos de esta manera, ¿no? No se olviden, características de un buen producto deben cumplir con normas nacionales e internacionales. Eso refleja calidad y garantía. Deben ser fáciles de trabajar, soldables, flexibles y resistentes. Deben estar cerca al taller con la misma calidad siempre. No un día te tocó bueno y al lado semana siguiente te tocó un poco malo. No, siempre con la misma calidad, ¿sí? Deben tener garantía, deben ser una marca conocida y deben tener varias formas, medidas y espesores y disponibles para todos nosotros. ¿Cuál es lo importante de trabajar con un producto de calidad de una marca conocida, referente en el mercado, como es Aceros Arequipa? Es que al trabajar con estos productos
tu trabajo de cierta forma ya está garantizado en el sentido de que no vas a tener inconvenientes. ¿En qué? En el entalle, en el pulido, en el tema del acabado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tu trabajo es tu carta de presentación y por tu trabajo te van a reconocer, te van a identificar. ¿Sí? No se olviden de ese detalle. Tipos de tratamientos térmicos. Tenemos lo siguiente. Es importante saber esta parte de acá, de cierta manera. ¿Ok? Acá este cuadrito nos dice, el acero a determinadas temperaturas, su estructura cambia y cambia sus propiedades mecánicas. El acero a determinadas temperaturas, su estructura cambia. Acá vamos a ver la estructura de un acero convencional. ¿Ok? Tenemos que de 0 a temperatura ambiente a 0 grados centígrados, esta es la estructura del acero. ¿Ok? ¿Cómo es esa estructura? Una estructura cúbica. ¿Ok? Cúbica centrada, donde los átomos de hierro se encuentran en las esquinas, ¿sí? Y también en el centro. Eso le llamamos un hierro alfa. Si aumentamos la temperatura, esta estructura se va a modificar, ¿sí? ¿Cómo es que se va a modificar? Se va a modificar de la siguiente manera. Elevamos la temperatura en un horno eléctrico, en una fragua, o de repente con un soplete, elevamos la temperatura, llegamos más o menos a 910 grados centígrados, y esa estructura cúbica centrada se convierte en una estructura cúbica con los átomos de hierro en las caras, centradas. No solamente está centrada acá, sino es que está centrada en cada una de las caras. ¿Ok? Si seguimos aumentando la temperatura, a este punto de acá le llamamos hierro gamma. Si seguimos aumentando la temperatura, llegamos hasta los 1400 y nuevamente la estructura cambia. ¿Sí? Nuevamente se vuelve una estructura cúbica centrada y le llamamos un hierro delta. Si seguimos elevando la temperatura, se va a empezar a fundir el acero. Llegamos a un punto líquido que sobrepasa los 1539 grados centígrados. Este punto de fusión es relativo de acuerdo a qué cosa. Y lo van a poder comprobar en los distintos bibliografías que puedan observar. Va de acuerdo al porcentaje de carbono. Este es el punto de fusión del hierro, ¿no? Entonces, con un acero medio. Entonces, esta temperatura acá es relativa y la estamos tomando como referencia. No solamente cambia la estructura cristalina, sino también los granos. De acuerdo al porcentaje de carbono, los granos del acero van a ir cambiando. ¿Ok? Con 0% de carbono tenemos lo que es ferrita, el hierro. Si aumentamos el porcentaje de carbono, vamos a encontrar lo que es ferrita, perlita, cementita. Si seguimos aumentando el porcentaje de carbono, vamos a encontrar lo que es perlita y cementita. ¿Sí? Tratamientos térmicos. Tenemos tratamientos térmicos comunes. Tenemos básicamente qué cosas son los tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos es la modificación que vamos a hacer en la estructura de un acero. ¿Cómo vamos a hacer esta modificación? A través del calor. Hemos visto en la lámina anterior cómo es que la estructura se modifica de acuerdo a las temperaturas y también a la composición química, al porcentaje de carbono. Entonces, de acuerdo a estas variables, podemos tener distintas características para mejorarlas, como puede ser el tema de la dureza, como puede ser la dureza superficial, la tenacidad, la resistencia a la abrasión, la resistencia a la corrosión. Entonces, dentro de estos tratamientos térmicos tenemos los comunes, que es básicamente el calentamiento y el enfriamiento de los metales para modificar sus estructuras metálicas, ¿no? Haciéndolos más duros o blandos ante un esfuerzo o trabajo mecánico. También dentro de los tratamientos térmicos tenemos lo que son los tratamientos térmicos especiales o termoquímicos, donde no solamente la variable es el porcentaje de carbono, no solamente es la temperatura, sino es el adicionar un elemento químico que le va a dar ciertas características. ¿Ok? Ahora la pregunta, en nuestro taller de carpintería metálica, ¿qué tipo de tratamientos comunes, qué tipo de tratamientos podríamos realizar? ¿Los comunes o los especiales? ¿Bajo qué tipo de acero vamos a trabajar? ¿No es así? Pero de acuerdo a la maquinaria que tenemos, por lo general en nuestros talleres de carpintería metálica, vamos a aplicar estos tratamientos térmicos comunes. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para tener el conocimiento de esto. Entonces, acá lo tenemos en un cuadro y tenemos tratamientos térmicos.
tratamientos térmicos comunes y tenemos el normalizado, el temple, el revenido y el recocido. Ojo, ¿a qué le llamamos bonificado? Llamamos al tratamiento, llamamos a la combinación de dos tratamientos térmicos, que primero es el temple y el revenido. ¿Sí? Acuérdense, bonificado es la mezcla de el temple y el revenido, es la unión de esos dos tratamientos térmicos. Dentro de los tratamientos térmicos especiales o termoquímicos tenemos cementación, nitruración y cianuración. Pues acá, como les decía, no solamente es el factor del carbono, el factor de la temperatura, sino que también entran elementos químicos. Acá no. En los comunes no entran, no intervienen los elementos químicos adicionales, externos. Normalizado, el primero de ellos, se refiere ¿a qué cosa? Cuando llegan los materiales de los depósitos, de las fábricas, llegan en algunos casos con tensiones. ¿A qué le llamamos eso? Oye, cuando de repente nos ha pasado, estamos cortando, estamos doblando el material y sentimos en la pieza, particularmente esta pieza de 6 metros o 9 metros, dependiendo del producto, oye, lo sentimos, lo cortamos, oye, le sentimos un poquito más duro, de repente lo doblamos y se encuentra un poco más duro. ¿No? ¿Pero por qué? Si es un acero común. Ah, es que puede haber pasado que dentro del proceso de fabricación, al momento de enfriarse, ha habido un cambio brusco de temperatura, muy brusco de temperatura, y por ese tema de ese haya endurecido, porque ha pasado por la laminación en caliente, y puede haber distintos factores que puedan haber alterado su estructura no es homogénea, entonces necesitamos normalizarlo. Obviamente esto no lo estamos a aplicar para una puerta, una reja, una ventana, sino estamos hablando de repente sí para una pieza que va en un torno. Entonces, al momento de trabajar estas piezas dentro, que va una pieza dentro del motor del torno, entonces no se va a mecanizar de una forma correcta. Entonces, en esos casos necesitamos hacer un normalizado. ¿Cómo es que se realiza esto? Se eleva la temperatura de esta pieza entre 900 a 900 grados centígrados y se deja enfriar lentamente, pasivamente, sin ningún tipo de cambio de temperatura brusco, sino se deja enfriar lentamente al medio ambiente, para que cuando se enfríe lentamente, los granos y la estructura se enfríe de forma homogénea, normal, ¿sí? Como recién salida de la fábrica. ¿En qué otros momentos se puede aplicar este normalizado? Cuando se quiere volver a trabajar o borrar de repente algún proceso de un mal temple o de un mal trabajo, ¿sí? El temple, uno de los tratamientos térmicos más empleados, ¿sí? Más mencionados, por así decirlo. Entonces, el temple es básicamente cambiar la estructura del acero, ¿no? Estábamos viendo en una diapositiva anterior lo que era el hierro alfa. Si elevamos la temperatura, obtenemos un hierro gamma donde la estructura cambia, fíjense. Si comparamos esos tres tipos de estructuras, ¿cuál es la más segura, la más fuerte a simple vista? ¿La alfa, la gamma o la delta? La gamma, porque tiene mayor cantidad de átomos de hierro en todas las caras, ¿no? Entonces, se trata de eso el temple, de elevar la temperatura y cuando lleguemos a este tipo de acero hierro gamma, cuando cambie su estructura, enfriarlo bruscamente para que al enfriarse toda la pieza o la zona que se va a templar quede con este tipo de estructura, mucho más dura, mucho más resistente. ¿Sí? Entonces, vamos acá. A eso se refiere el tratamiento térmico. ¿Cómo es que se lleva a cabo? Calentamiento a una temperatura suficientemente elevada para transformar toda la masa de una masa austenítica y enfriarlo rápidamente para transformar la austenita en martensita, el acero gamma. ¿Correcto? Debido a la velocidad del enfriamiento se consigue transformar la aleación de hierro y carbono en una estructura dura. ¿Correcto? Y eso es lo que buscamos. Transformar esta aleación. ¿Sí? Acá podemos ver un cuadro, temperatura, ¿sí? Grados centígrados, porcentaje de carbono, y acá podemos ver este diagrama. ¿Ok? Entonces, por lo general estamos trabajando
con aceros acá tenemos como referencia el 0.89, y normalmente en un taller no trabajamos con este tipo de aceros, entonces trabajamos de repente con un SAI 1020, que es un acero estructural, trabajamos con un 1045, con un resorte, con una muelle, con una hoja de muelle que están en este rango de acá aproximadamente. ¿Sí? Entonces, para realizar el temple tenemos que elevar la temperatura sobre este nivel de acá. ¿Sí? Sobre 850, 950 grados centígrados. Y hacer el cambio brusco de temperatura. Acá. En este cuadro acá podemos ver en qué consiste el proceso del temple. Consiste en un precalentamiento, ¿sí? Acá temperatura entre 850 y 950 grados centígrados. Un tema de permanencia para que la temperatura esté en todo el volumen o en toda la masa del material a templar. Un tema de permanencia y luego el enfriamiento brusco. Esto demanda un tiempo, obviamente. Sí, pero el tiempo de enfriamiento debe ser bastante brusco y luego acá ya viene lo que sería la parte del revenido. ¿Sí? Acá podemos ver cómo es que el tipo de enfriamiento varía en estructura, ¿no? Cuando tenemos un enfriamiento lento tenemos el estado austenítico, pasamos una ferrita, puede ser a una perlita o a una cementita de acuerdo al cuadro anterior que vimos, sobre el porcentaje de carbono. Y si hacemos un cambio brusco de temperatura, pasamos de una austenita a una martensita. Acá fíjense los granos. Estoy hablando de la estructura, estoy hablando de los granos. ¿Sí? El revenido. El templado, si bien es cierto, es endurecer una pieza al punto de aumentar sus propiedades mecánicas, pero acá debemos entender algo. Que sea más duro no quiere decir que sea mejor o que sea indestructible o que no se rompa, sino que también con la dureza también llega la fragilidad. Entonces el revenido va a ser el proceso por el cual vamos a quitarle ligeramente esa fragilidad al acero. Esa dureza máxima que ha logrado, vamos a quitársela ligeramente, de una forma controlada. ¿Ok? ¿Cómo es el proceso? Calentar el acero no hasta los 850 ni 950, sino hasta poco menos de la mitad. Entre 250 a 340 grados centígrados. Nos vamos a dar cuenta por los colores, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí ya podemos templar el material. Perdón, hacer el revenido del acero, de la pieza. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante cómo es que se realiza este proceso y cómo es que nos damos cuenta, de acuerdo al color del acero que va adquiriendo, determinamos la temperatura que llega para el revenido. ¿Sí? El recocido es completamente opuesto a lo que es el temple. Si con el temple endurecimos, aumentamos las propiedades mecánicas del acero, con el recocido es todo lo contrario. Vamos a ablandar el acero. ¿Sí? Para el recocido lo que tenemos que hacer es elevar la temperatura hasta unos 900 grados centígrados aproximadamente y dejar enfriar la pieza lentamente. Si es posible, dentro del horno, dentro de la fragua, ahí, en un ambiente aislado, hay que dejarlo enfriar lentamente. ¿Para qué? Para que la estructura de cúbica centrada pase de cúbica centrada lateral, pase a una estructura cúbica centrada de 8 átomos de hierro pase a 4 átomos de hierro. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto lo que son los tratamientos térmicos especiales o termoquímicos. Ahora vamos a ver, hemos visto los tratamientos térmicos comunes, ahora vamos a ver los tratamientos térmicos especiales o termoquímicos, donde no solamente se cambia brusco de temperatura, sino que ingresan elementos químicos que van a aportar. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que van a aportar. La cementación quiere decir que vamos a enriquecer la parte exterior de la pieza que vamos a realizar ese tratamiento térmico. Y elevamos la temperatura también igualmente entre 850 y 900 grados centígrados, ¿sí? Y vamos a vamos a ingresar esta pieza caliente a un ambiente lleno o rico de carbono o un elemento cementante. ¿Sí? Un elemento químico que es un cementante que es rico en carbono. Este material se va a adherir a la parte superficial creando una capa, ¿sí? Para hacerla más dura, más resistente a la abrasión, ¿correcto? De eso se trata la cementación.
Calentar el material y someterlo a un ambiente o sumergirlo, colocarlo en un ambiente con mayor cantidad rico en carbono o cementante. La nitruración, ¿a qué se refiere la nitruración? Se refiere a la modificación de la composición química de la superficie, incorporando nitrógeno, elevando la dureza superficial. También va a tener el mismo objetivo, solamente que va a ser a través de el nitrógeno. ¿Cómo se realiza esto? En un horno vamos a calentar el material a unos 500 grados centígrados y vamos a invadirlo con nitrógeno e hidrógeno para de esta forma enriquecer la parte exterior de esta pieza que estamos haciendo el tratamiento térmico. Y la cianuración es prácticamente lo mismo, solamente que con cianuro. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de tratamientos especiales o termoquímicos? El espesor. El espesor que se va a lograr en cada uno de estos procesos, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de trabajo que vayan a realizar. Pues básicamente eso, tratamientos térmicos especiales o termoquímicos es el proceso por el cual no solamente se aplica calor, el cambio brusco de temperatura, sino también es el adicionar un elemento químico aliante que va a enriquecer la parte superficial de la pieza. ¿Cómo sería la aplicación de estos procesos? ¿Sí? Entonces, dentro de la aplicación vamos a hacer una pequeña práctica sobre lo que es el forjado, el templado y el revenido del cincel. Antes que nada tenemos que encender nuestra fragua, porque es lo que tenemos a la mano en nuestros talleres. Y si no, ya es momento de fabricarla porque se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y mayor cantidad de servicios. Yo no recomendaría hacer un tratamiento térmico a través de repente un soplete, un equipo oxacetilénico. ¿Por qué? Porque esto va a calentar solamente la parte exterior del material, no va a calentar el núcleo de la barra o de la pieza que se quiera templar. Entonces, creo que es mucho más práctico y beneficioso realizar un tratamiento térmico, en esos casos, en nuestro taller de carpintería metálica, para aceros comunes, como es una pieza de resorte, una hoja de muelle, una barra corrugada, un acero 1045, con una fragua. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestro hogar de nuestra fragua, ¿sí? Acá podemos ver el trapecio, un cono truncado, invertido hacia abajo. Acá podemos ver la rejilla. Y fíjense, no es nada de otro mundo, es acero A36, es un acero común, no es nada especial. Tiene media pulgada de espesor. Y fíjense esta rejilla de acá, para que no pase el carbón. Es de 4.7, el corrugado de 4.7 milímetros. Entonces, no es más, y eso aguanta nuestra fragua, ¿sí? Luego acá ya tenemos ya la mesa del carbón, de la fragua en sí. Podemos ver nuestro carbón antracita y podemos ver que poco a poco vamos echando un poquito de leña, un poco de madera para formar una brasa. Luego de eso, lo que hacemos es poco a poco ir alimentando con el carbón antracita. Poco a poco, paso a paso, vamos haciendo esto. Conforme se va encendiendo nuestro hogar, vamos aumentando el flujo del aire, ¿sí? Y ahí rápidamente, en unos 15, 20 minutos, ya estamos calentando nuestro material, el cual vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense, poco a poco. Y conforme va pasando el tiempo, vamos agregando más carbón y vamos avivando nuestro hogar. Hasta ahí hemos encendido nuestra fragua. Detalle importante para recordar, cómo reconocer las temperaturas de acuerdo al color. ¿Cuál es la temperatura de forjado? Nuestra temperatura de forjado, acuérdense, va entre 950 a 1150 grados centígrados. Y acá podemos ver los colores de ese rango. ¿Sí? Un naranja medio amarillento y un amarillo un poco opaco. ¿Sí? No muy encendido. Entre 950 a 1150 grados centígrados. Vamos a forjar el cincel. Vamos a golpear nuestro cincel, golpeándolo sobre el yunque. Vamos a aplanarlo, y no solamente vamos a aplanarlo,
por una sola cara, sino por ambas caras, ¿sí? Para crear este efecto de acá, una inclinación pronunciada, ¿sí? Nuestro trabajo acá es que esto quede bastante plano, quede bastante alineado y que no sacarle filo, ojo. Con el forjado no sacamos filo, sencillamente acá lo que vamos a dejar es un espacio, un espesor de 3 a 5 milímetros aproximadamente, ¿sí? Fíjense, conforme yo vaya golpeando, y de acuerdo a nuestra convita, esto debería quedar lo más plano posible, ¿sí? No solamente vamos a golpear esta parte de acá, sino también las partes laterales. Y también debemos fijarnos de que esto esté centrado, ¿sí? Que esté centrado, alineado. Luego de esto vamos a pulirlo, ¿ok? Con nuestra moladora, con nuestro disco de desbaste. Vamos a pulirlo, no solamente estas caras de acá, sino también las caras laterales, ¿sí? Y no solamente esa parte de ahí, sino también esta punta de acá. No vamos a sacar de filo, la intención no es sacar de filo, sino la intención es ¿qué cosa? Emparejarlo y dejarlo ligeramente ovaladito, así, con una pequeña curva, ligeramente, ¿sí? Y acá está lo que le decía, un espesor de 3 a 5 milímetros aproximadamente. Esa es la idea. Luego de eso, vamos a ir a sacarle filo, nuevamente. Oye, pero esa no es la punta del cincel, es la parte posterior del cincel. Sí, acá no le vamos a sacar filo, lo que acá vamos a hacer es matar estos bordes, estas aristas vivas. Vamos a redondearlas ligeramente. Oye, pero Carlos, eso no nos es útil. Sí nos es útil. ¿Por qué la redondeamos? Porque muchas veces, si ustedes se han dado cuenta, cuando vemos un cincel, tiene demasiadas rebabas. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es que no se generen fácilmente las rebabas en los cinceles. ¿Sí? Un poco de inclinación y pulimos todo ese contorno. ¿Sí? Ahora sí, igualmente para el filo. Hacemos una inclinación de acuerdo al tipo de cincel que vamos a hacer. Para este caso vamos a hacer un cincel para trabajar en frío y vamos a darle una inclinación entre 15 a 20 grados aproximadamente. ¿Ya? Ahí, poco a poco ya estamos viendo que el filo, sí que le estamos haciendo, poco a poco vamos a ir mejorando ese detalle de ahí y fíjense acá. ¿Por qué con el forjado no sacamos el hilo directamente? No, sino hay que hacerlo con el disco de pulir. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ya tenemos el material trabajado, ya forjado, ya pulido, y ahora lo que tenemos que pasar es al proceso del templado. Hay muchas técnicas para templar el cincel, ya fíjense cómo ha crecido nuestro hogar. Entonces introducimos nuestra barra no por la punta, no por el filo del cincel, sino por la parte posterior. La idea es de que toda la pieza esté a una buena temperatura, en especial las zonas que vamos a templar, pero la idea es que la parte central tenga calor y eso nos va a ayudar más adelante para hacer el revenido. Con el mismo calor de toda la pieza vamos a hacer el revenido. ¿Ok? Poco a poco vamos calentando el extremo posterior, el centro y la punta, poco a poco. Fíjense cómo poco a poco va cambiando el color. La idea es que esto no sea brusco, no sea en minutos, sino tome un poquito más de tiempo, 5, 10, 15 minutos para que el calor logre penetrar el interior del material. ¿Sí? Esa es la idea. Y controlar de que la pieza no se nos vaya a quemar. Templado del cincel, una vez que ya la pieza, gran parte de la pieza o dimensión de la pieza está caliente, sacamos rápidamente, escobillamos o lijamos la punta a templar para luego, ¿qué cosa? Sumergirla
aproximadamente 1 centímetro aprox, lo mojamos, lo enfriamos bruscamente. No es que de forma vertical fuerte, sino tratamos de moverlo ahí para que el cambio brusco de temperatura no se obstruya con las burbujas que ebullen del material caliente con el agua, sino es que hay que moverlo ligeramente, pero manteniendo siempre este mismo nivel. En este caso le hemos dado 1 centímetro. ¿Ok? Fíjese, el calor está en la parte del centro y está en el extremo. ¿Sí? Lo que podemos ver, ¿no? Lo que no quiere decir que por el color el extremo posterior no esté caliente. Ojo, ¿ah? También templamos la parte posterior y fíjense, el calor está en la parte central. ¿Sí? Y este calor que está en la parte central es el calor justamente que necesitamos para hacer el revenido en nuestro filo, en nuestro cincel. Este calor poco a poco va a querer recuperar su espacio. Entonces este calor va a empezar a llegar hasta la punta. ¿Sí? Fíjense. Entonces, para darnos cuenta de cómo está avanzando ese calor, lijamos rápidamente y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense. Acá ya esta punta de acá ya está templada, ya está endurecida. ¿Sí? Pero acá está caliente, entonces este calorcito que está acá va a empezar a avanzar, avanzar, avanzar. Va a recuperar su espacio y la temperatura va a ir avanzando hasta la punta. Y nos vamos a dar cuenta de qué. ¿Cómo? Por el color. Conforme se vaya oscureciendo, quiere decir que la temperatura está avanzando. Fíjense, en cuestión de segundos va avanzando, la temperatura va llegando al extremo. No olvidemos de enfriar la parte posterior también. Y acá viene lo interesante. ¿A qué color o a qué temperatura está esto? Estos colores, ¿qué temperatura me representan? ¿No? En este punto de acá es lo más duro. Está durísimo el material. ¿Sí? Fíjense. Ok. El calor está avanzando. El calor que está acá en la parte central del cincel está avanzando. Viene por acá. Mayor cantidad de calor, más blando. ¿No es así? Entonces, está blando. Entonces, el punto es que este color azul o lo más oscuro no llega hasta la punta del cincel. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué podemos determinar? ¿Qué cantidad de dureza va a tener nuestro filo? ¿Y eso para qué nos va a servir? Porque de repente, de acuerdo al trabajo que vayamos a dar de este cincel, va a llegar un momento en que por desgaste, por fatiga, se vaya a abollar de repente o se vaya a quebrar. Entonces, para un determinado tipo de trabajo, yo puedo determinar la dureza para el siguiente round, para la siguiente vida que le voy a dar a este cincel, ¿no? Oye, si en el primero, de repente, en el primer trabajo que fue sometido a este cincel, la punta se abolló, quiere decir que de repente me pegué demasiado al color azul, ¿no? Sí, se abolló, no se quebró, sino se abolló en la punta del cincel. Entonces, en la segunda tanda que yo le vaya a dar después del trabajo, después de hacer un normalizado, de volverlo a templar y de volverlo a hacer un revenido, ya no voy a llegar al punto azul, sino es que de repente voy a llegar a un color más doradito para darle mayor dureza. ¿Sí? O también podría pasar lo contrario. Entonces, cuando ya llega el color que nosotros determinamos, de repente a este dorado oscuro, casi lila, lo volvemos a enfriar ahí. ¿Sí? Para que se mantenga esa dureza en ese punto y no se siga ablandando. ¿Correcto? Probando el cincel, fíjense. Acá vamos a probar nuestro cincel ya. Nuestro cincel plano, que tiene una pequeña curvatura en la punta, en el extremo, vamos a probarlo sobre una platina. ¿Sí? Y la idea justamente acá de esa curvatura que tiene el cincel es justamente para poder marcar, para podernos ayudar en el avance cuando vayamos marcando el material. Si fuese completamente recto como un cincel de albañil que va a romper piedra, que va a romper roca, que va a romper ladrillo, es completamente distinto. En este caso necesitamos esa pequeña curva para ayudarnos a hacer el avance cuando estemos marcando el material. ¿Sí?
vista lateral, vista de frente, y acá la marca que hemos generado. ¿Sí? Entonces nuestro cincel ya está aprobado y de acuerdo al trabajo que vaya a ser sometido, podemos ir volviéndole a sacar filo. Si requerimos volverlo a templar, hacemos un normalizado y nuevamente empezamos el proceso desde cero, ¿sí? Para volverlo a templar. Escala de colores y temperaturas. Para el templado, fíjense acá. La escala para el templado, de acuerdo a los colores, me representan una temperatura. Entonces, para el templado, el rango para el templado debe ser entre 800 y 950 grados centígrados. ¿Cuáles son los colores representativos de esa temperatura? Fíjense. Naranja, son tonalidades en naranja. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar de una forma mejor esto? Debemos observarlo a oscuras. ¿Sí? A oscuras debemos observarlo para poder notar estos diferentes colores. ¿Ok? El revenido, fíjense, ya la situación cambia. La circunstancia en la cual debemos observar el color del revenido es el siguiente. El metal debe estar pulido con una luz natural y buscar los reflejos. ¿Ustedes se acuerdan del término pechito de paloma, el temple pechito de paloma? Fíjense estos colores, ¿no? En color real, ¿no? Pieza metálica, el calor está por acá, perdón, el calor está por acá en la parte oscura y conforme vaya avanzando, se va ablandando el material. Entonces, la temperatura del revenido debe ser entre 250 a 340 grados centígrados, ¿ok? Esa es la temperatura para el revenido. Conclusiones, amigos. Los tratamientos térmicos no varían la composición química del acero, sino lo que varían es la estructura, ¿ok? Modifican la estructura cristalina para darle mayor y mejores propiedades al acero. ¿Como cuáles son? La dureza, la resistencia, el desgaste, la abrasión, la oxidación también, ¿sí? Recuerden que estos tipos de tratamientos térmicos que estamos hablando, hemos hablado de tratamientos térmicos comunes y también de tratamientos térmicos especiales o termoquímicos. Los tratamientos termoquímicos por lo general son para piezas que van a ser mecanizadas, que van a servir para una pieza de una máquina, ¿ok? Y los tratamientos térmicos comunes son los tratamientos térmicos que por lo general podemos hacerlos nosotros mismos de una forma artesanal, como lo hemos hecho en este cincel, con el material que tenemos a nuestro alcance. Barras corrugadas, resortes, hojas de muelles. ¿Para qué podemos hacer esto? Para nuestros cinceles, para nuestros perforadores, de repente para hacer una gubia, para hacer una herramienta para trabajar madera. Entonces, podemos aplicar esos tratamientos térmicos en este tipo de herramientas y podemos hacerlos en nuestros talleres de carpintería metálica. Lo cual no deja de lado que hayamos aprendido algo sobre, en general, de los tratamientos térmicos, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación sobre tratamientos térmicos en trabajos de carpintería metálica. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Ya estamos listos para las preguntas, amigo Juan Carlos. Espero que a todos Muy nuestros... bien. Sí, no, me toda parece que la no ha presentación. habido muchas preguntas esta vez. Ahí está. No, sí, sí, hay algunas preguntitas, ahí está, sino que recién me acaban de llegar. A ver, Sí, sí, vamos a el ver. cartero, el cartero. Recién acá hay las preguntas, pero bueno, lo bueno es que tenemos preguntas. A ver, pregunta de Oscar Juan. Dice, el tamaño del área de la chispa, 30, 40 centímetros o 50 centímetros. Entiendo que ¿cuál sería el tamaño, ¿no? Del área de la chispa, 30, 40, 50 centímetros. De la chispa, están hablando de esta parte de acá. Sí, así, No, así.
A ver, vuelve a decirme la pregunta del amigo. Sí, sí, claro, dice, tal cual como está escrito, dice, el tamaño del área de la chispa, 30, 40, 50 centímetros. Claro que hay que tener claro, ya que estamos hablando de la chispa, vamos a tomar como referencia esta lámina de acá. Lo que yo entiendo que se está refiriendo a la longitud que puede llegar estas chispas. Sí, puede ser entre 20, 30 centímetros, pero acá lo más importante es el destello o las chispas, los estallidos de las partículas de carbono que podemos ver acá, y acá podemos verlo fácilmente, ¿no? Fíjense la relación del porcentaje de carbono con esas chispas de acá, con estos estallidos, ¿sí? Esos son partículas de carbono que se están estallando, por eso tienen esa forma así, como si fuesen patas de gallo, así, abiertas, revientan ahí. Entonces, a mayor porcentaje de carbono podemos determinar, podemos darnos cuenta que el tipo de chispas va a ser mayor y va a haber mayor cantidad de estallidos, ¿sí? Muy bien. A ver, hay una segunda pregunta de John Jamanca que dice, ¿cómo se identifica un hierro alfa? Acá, lo que podemos ver acá es justamente un hierro alfa, quiere decir que a temperatura cero su estructura va a ser normal, convencional, o sea, no va a haber ninguna modificación. Y nuevamente podemos ir justamente acá, a nuestro cuadro de las chispas, ¿no? Vamos a ver una referencia de un acero que tenga bajo contenido de carbono. Acá el más bajo que tenemos es este de acá, fíjense. 0.21% de carbono, ¿no? Pero acá el detalle que está endurecido. Entonces, acá tiene poco porcentaje de carbono y lo que podemos ver es que no tiene muchas chispas a comparación de los otros que tienen 0.42, 0.45 y 1.05. Entonces, acá tiene menor contenido de carbono, nos damos cuenta también por el tema de las chispas, ¿sí? Así podemos reconocer un acero alfa. Muy bien, perfecto. Hay otra pregunta más de Víctor Ricardo González. ¿A qué tipos de acero se puede hacer una cementación o nitruración? Ok. Ahí en la lámina, vamos a ver acá la lámina, nos hemos dado cuenta que va básicamente para tipo de aceros que tienen superiores, no superiores a 30% de carbono, lo que es la cementación, ¿sí? Y para el tema de la nitruración también son aceros que no solamente tienen un porcentaje de carbono determinado, sino que tienen otros elementos aliantes, como hemos visto en nuestra escala. Tienen vanadio, tienen cromo, tienen níquel, tienen moleideno, ¿correcto? Entonces, eso va de acuerdo al tipo el tipo de tratamiento especial o termoquímico, va de acuerdo al tipo de acero que se vaya a emplear. Muy bien. Acá tengo algunas preguntas más. No, bueno, no indican nombre, pero interesantes. Mire, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura ideal para forjar? La temperatura de forja, como lo hemos visto anteriormente, va en el rango de 950 a 1150 grados centígrados. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Hay otra preguntita, dice, ¿cuál es el tratamiento térmico para ablandar el acero? Ajá. Y tratamiento térmico para ablandar el acero, lo que es el opuesto al templado, vendría a ser el recocido. El recocido es el tratamiento térmico opuesto al templado. El templado es endurecer el material y el recocido sería, ¿qué cosa? Ablandar el material. ¿Sí? Para lo cual debemos llevar la temperatura hasta 900 grados centígrados y dejarlo enfriar en un ambiente aislado, lentamente. Muy bien. Y finalmente hay otra preguntita más que dice, ¿cuál es el rango de temperaturas para realizar el revenido? Ajá, la última parte, acá en nuestra tablita de colores, acá. Acá lo podemos ver. El forjado viene acá entre 950 a 1150. El temple viene entre 850 a 950. Y el revenido puede ser entre 250 a 340 grados centígrados.
Esta es nuestra temperatura de temple. Perdón, de revenido. Siempre me confunden esa parte. Este es nuestro revenido. Así es, estimado Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, esa fue la última pregunta. Nada, bueno, Carlos, muchas gracias. Antes de despedirnos, algunas palabras finales para nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy. Claro que sí. El agradecimiento para todas las personas que nos siguen semana tras semana con estos webinars de capacitación para todos ustedes, tanto para los maestros de obra, pero de repente les interesa alguno de esos temas, también para nuestros amigos metalmecánicos, cerrajeros y soldadores que están involucrados en este tema de superación, de adquirir conocimiento, de reforzar conocimientos. Un agradecimiento por su presencia a través de las preguntas, a través del Facebook, por sus comentarios. Y saludos para todos ellos, a todos nuestros amigos acá en el Perú y nuestros amigos allá en Bolivia. Un fuerte abrazo y por favor, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos constantemente y juntos realmente, es que todos podemos salir de esto. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy bien, Carlitos, gracias. Gracias por tu mensaje también. Y sobre todo por tan valiosa información que nos das, tus consejos y tu predisposición. Siempre, siempre dando muy bien la información. Gracias, Carlos. Muy bien, amigos. Entonces estamos llegando al final de esta charla. Como siempre, agradecerles por estar aquí conectados, mostrando como siempre pues sus ganas de seguir aprendiendo y capacitándose con Aceros Arequipa, lo cual a nosotros también nos motiva mucho. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Los videos están en el canal de YouTube de Aceros Arequipa. Si quieren volver a verlos, entran al canal de YouTube y ahí van a estar colgados. Finalmente, les estaremos dejando en los comentarios de la transmisión de Facebook Live 2 links. El primer link es con una encuesta sobre la calificación de la charla, la cual, como siempre, nos ayuda para seguir mejorando. Y el segundo link será un breve cuestionario sobre la charla también y así poder recibir su certificado. Este link, ojo, solo estará disponible por 1 hora, así que les recomiendo, por favor, lo puedan responder a la brevedad. Solo por 1 hora va a estar disponible. Recuerden llenar de forma correcta sus nombres, apellidos y correo electrónico para poder recibir este certificado. Próximo jueves 29 de octubre a las 7 de la noche, a través del Facebook de Aceros Arequipa, la Seguridad Fierrazo, tendremos el tema Interpretación del diseño arquitectónico de una vivienda. Así que no te olvides, día jueves 29 de octubre a las 7 de la noche, con nuestro amigo el ingeniero Ricardo Medina. Así que pasen la voz, conéctense porque siempre es bueno seguir aprendiendo. Los esperamos en nuestra próxima capacitación online. A nombre de Aceros Arequipa, muchas gracias. Por favor, cuídense mucho, que los queremos volver a ver hasta la próxima semana. Nos vemos.